Fémur. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano, y de la mayor parte de los mamíferos. El fémur se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Los músculos que se encuentran en el fémur son: bíceps femoral, las 4 cabezas del cuádriceps, recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio o crural, semitendinoso y semimembranoso. Su longitud en promedio es de 26.74% de la altura de una persona. Esta proporción varía en los hombres, en mujeres y la mayoría de los grupos étnicos, y este dato es útil en la antropología, ya que ofrece una base para una estimación razonable de la altura de un sujeto de tener un esqueleto incompleto. Etimología. En latín fémur significa muslo, en latín médico su forma genitiva es siempre femoris, pero en latín clásico el genitivo es a menudo feminis, y no debe confundirse con las formas derivadas de la palabra en latín femina, que significa mujer. Desarrollo. El fémur se desarrolla a partir de las yemas de las extremidades, como resultado de las interacciones entre el ectodermo y el mesodermo subyacente. La formación se produce más o menos alrededor de la 4ª semana del desarrollo. En la 6ª semana de desarrollo, el primer modelo de cartílago hialino del fémur está formado por los condrocitos. Osificación endocondral, comienza por el final del período embrionario, y centros de osificación primarios están presentes en todos los huesos largos de las extremidades, incluyendo el fémur, por la 12ª semana de desarrollo. El desarrollo de las extremidades posteriores va a la zaga del desarrollo extremidad anterior por de 1 a 2 días. El fémur se clasifica como un hueso largo y consta de un diáfisis, el eje, o cuerpo, y 2 epífisis o las extremidades que se articulan con los huesos adyacentes en la cadera y la rodilla. Durante la época de crecimiento ósea también encontramos metáfisis, que está situada entre la diáfisis y la epífisis. De la clase de los presenta una ligera curvatura de concavidad posterior, y en el esqueleto se dispone inclinado hacia abajo y adentro, oblicuidad que resulta más notable en el caso de la mujer por la mayor separación entre las cavidades cotiloideas de los coxales, donde se articula el fémur por arriba. Articulación coxofemoral. La pelvis femenina es más ancha que la masculina. Además, en el fémur se observa una ligera torsión. El eje del cuello femoral no está en el mismo plano que el eje transversal de los cóndilos, sino que configuran un ángulo agudo de declinación, abierto hacia adentro y adelante. Según la apertura de este ángulo tendremos una coxa u otra. A. Coxa normal, 126º. B. Coxa vara, 115º, el que tiene más riesgo de sufrir una fractura ya que cuanto más cerrado es el ángulo más fuerza ejercemos sobre esa zona. A menos angulación más estrés, tendencia a que tengamos más fuerzas compresoras en la zona medial y distractoras en la lateral. C. Coxa valga, 140º, en defecto es mejor que quede un ángulo más grande. Anatómicamente, y como en todos los huesos largos, se distinguen en el fémur 3 partes fundamentales. Osificación del fémur. Son 5 los puntos de osificación del fémur, 1 primitivo, y 4 complementarios. El punto de osificación de la epífisis distal tiene importancia forense ya que sirve para poder establecer la madurez del feto. La osificación comienza en el 9º mes de la vida fetal, y en el momento del nacimiento suele tener unos 5 milímetros de diámetro, aunque el grado de su desarrollo no permite conclusiones definitivas, sino solo estimativas. La osificación del fémur se completa en torno a los 19 años de edad en la cabeza femoral. El cuerpo del fémur. La diáfisis femoral es aproximadamente prismática triangular. En ella hay que describir 3 caras y 3 bordes. Su cara anterior, ligeramente convexa en sentido transversal, lisa, presta inserción en su mayor parte, y por arriba, al músculo crural, uno de los componentes del cuádriceps crural. Más abajo, se inserta el subcrural. Separadas de la cara anterior por los bordes interno y externo, se muestran las otras 2 caras del fémur, la interna y externa, o mejor, la posterointerna y posteroexterna, que prestan inserción al crural. El vasto interno y vasto externo las cubren, sin que se inserten en la superficie ósea. Se ve cuán íntimas son las relaciones del fémur con 3 de los componentes del cuádriceps crural. De los bordes, el interno y externo están poco marcados, de forma que las caras anterior y posterolaterales carecen de límites claros.
El borde posterior, sin embargo, es notable, la línea áspera. La línea áspera. La línea áspera, conformada por un labio lateral externo y otro medial interno, entre los que queda un intersticio, recorre la diáfisis longitudinalmente. La línea áspera termina de modo distinto por abajo y por arriba. En resumen, el cuerpo del fémur está especialmente relacionado con el músculo cuádriceps crural, pues 3 de sus 4 cuerpos musculares crural, vasto interno y vasto externo se insertan en él, posibilitando el movimiento de extensión de la pierna. Además, los aductores del muslo, bíceps crural y glúteo mayor, entre otros, tienen también sus inserciones en este hueso, como corresponde a la riqueza de movimientos del miembro inferior. Punto. Extremo superior. Extremo inferior. Voluminoso. El extremo o epífisis inferior se organiza en los cóndilos, 2 masas laterales respecto al plano sagital de la diáfisis, cóndilo interno y cóndilo externo. En ellos se desarrolla la tróclea, superficie lisa para la articulación del fémur con la tibia en la rodilla, articulación femorotibial. Por debajo y detrás los cóndilos están completamente separados por la profunda escotadura o fosa intercondílea. Por encima de la tróclea destaca. Función. El fémur es el único hueso del muslo, sirve como un punto de fijación para todos los músculos que ejercen su fuerza sobre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Algunos músculos biarticulares, que cruzan las dos articulaciones, como los músculos gemelos y plantares. En total, 22 músculos individuales o bien se originan en o insertan en el fémur. En sección transversal, el muslo está dividido en 3 compartimentos. Estos compartimentos utilizan el fémur como un eje, y están separados por membranas duras del tejido conectivo, o septos. Cada uno de estos compartimentos tiene su propio suministro sanguíneo y nervioso, y contiene un grupo diferente de los músculos. Estos compartimentos se conocen como compartimento anterior, compartimentos medial y posterior. Importancia clínica. Fracturas. Una fractura femoral que implica la cabeza femoral, el cuello femoral o el cuerpo del fémur inmediatamente por debajo del trocánter menor se puede clasificar como una fractura de cadera, especialmente cuando se asocia con osteoporosis. Las fracturas de fémur se pueden manejar en un entorno prehospitalario con el uso de una férula de tracción. En animales. En los tetrápodos primitivos, los principales puntos de inserción muscular a lo largo del fémur son el trocánter menor y tercer trocánter, y una cresta a lo largo de la superficie ventral de la diáfisis femoral se refiere como la cresta aductor. El cuello del fémur es generalmente mínima o ausente en las formas más primitivas, lo que refleja una fijación sencilla al acetábulo. El trocánter mayor se presentó en los arcosaurios extintos, así como en las aves y los mamíferos modernos, están asociados con la pérdida de la marcha en expansión primitiva. El trocánter menor es un desarrollo único de los mamíferos, que carecen tanto de los trocánteres internos y cuarto. La cresta del aductor también es a menudo ausente en los mamíferos o, alternativamente reducido a una serie de pliegues a lo largo de la superficie del hueso. Algunas especies de ballenas, serpientes y otros vertebrados, que no caminan, tienen fémures vestigiales. Uno de los vertebrados más antiguos conocidos por tener un fémur es el Eustenopteron, un pez de aletas lobuladas prehistóricos del período devónico tardío. Estructuras análogas a la tercera trocánter están presentes en los mamíferos, incluyendo algunos primates. Galería. Referencias. Véase también. Enlaces externos. Véase también.